ahora. Y como he dicho, Esto no es oso de bife. es muy rico. ¿Qué es? Es el otro, no me acuerdo ahora, no tengo la mente. Bife americano, bife angosto, No. bife ancho. No. Esto le fueron a poner. Bife de chorizo. Qué invento. Y bueno, ¿quién sabe por qué bife de chorizo? Qué idiota. Porque es un chorizo. El chorizo es chorizo, no bife de chorizo. Y habrá chorizo de bife. Y sí, porque si empleas la carne del bife, puedes hacer un chorizo. Que estén o no estén. Después veremos. Me parece que están. Me estoy durmiendo en pie. No podía ni caminar allá. Menos mal que me llevó este muchacho. Del perfume parece que están listas. Las puse arriba de la chapa con el contenedor. Ah, mira, por eso que se están bien brunidas. No, esto fue ayer. Ah, Apenas tibiecita. sí. Lo que tiene de mágico nuestro horno, que quema por afuera y por adentro. Le pongo arriba. Bueno, no sé, la cocinera sos vos. Qué lindo. En vez vos viste el otro, teníamos el delincuente acá. No mandes hoy la foto a ellos. No. Se van a reír. Yo no sé eso de todos los días hacer ver lo que comemos. Y hago tutorial de gastronomía. Hay gente que no sabe ni siquiera hacer el mínimo. Viste, es inteligente, Pablo, lo que te dijo. Él quiere hacer algo, para hablar, tiene una inteligencia superior, como cuando era chiquito, que hacía la suma. Él quiere, pero no hacerse ver la cara. Y eso está muy bueno, lo que él dice. Acá salió que te reconocen, te amenazan, te buscan. Toma. Gracias. Sin hacerse ver la cara es lo mejor que hay. No, ma, mira. Él porque quiere hacer solamente, dice, para instruir a la gente. Qué rico almuerzo. Bueno. La mami le saca siempre la culpa. Y sí. Te falta cuchillo. Se ve la manzana roja, mira, todo rojo, toma. Mira, acá tenés uno. Sí, no, tengo. Hasta algunos frutos ahí los toma. Bueno, buen apetito.